Amén. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 844-696-8450. O también puedes mandarnos un mensaje a través de WhatsApp o Telegram al número 844-368-3068. Neuma Multimedia. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación. Visita nuestro sitio web. Bienvenidos al programa Escudriñando la Palabra, con el pastor Jacobo Rodríguez e invitados. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Comenzamos. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Riñola, 1296. Esquina con Pablo Neruda, Fraccionamiento La Madrid. Llámanos al 844-455-2058. Con gusto te atenderemos. Atendida por el pastor Jacobo Rodríguez. Librería Cristiana Shalom. Damos muchas gracias a Dios por darnos esta vez y como las otras veces anteriores la oportunidad de estar de nueva cuenta en su programa Escudriñando la Palabra. Agradezco a Dios porque Él ha sido bueno y he visto y sé que todos hemos visto de una manera muy especial a Dios en nuestras vidas. Dios te bendice, Luisito Alejandro, gracias por estar ahí. El Señor sea contigo, hermano. Estamos orando y pidiendo al Señor. Gracias a nuestro Dios. Esta semana sé que en el transcurso de lo que llevamos de estos 9 días del mes de marzo hemos podido experimentar constantemente todas las bondades de nuestro Dios y las hemos visto palpables. Hermana Juanita, Kevin, Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Entramos un poquito tarde, desfasados de la hora. Son las 8:14. Estaremos hasta como a las 9 y pasaditas, pero estamos aquí. Agradecemos a Dios y a quienes presiden la estación de radio, a través de Neuma Media, a través de quien nos mira y nos escucha en mi Facebook personal. Y muy contentos, mis amados, de tener esta nueva oportunidad. Y cada vez que tenemos este tiempo, siempre tenemos presente que tenemos una gran responsabilidad de proyectar, de hablar, de expresar cada mensaje o cada predicación. Sé que todos quienes tenemos la postura o el llamado o el principio de ejercer la predicación del Evangelio, tenemos una gran responsabilidad y sobre ello tenemos que nosotros entender eso. Hermana Raquel, bendiciones hasta Ciudad Guadalupe. Hermana Raquel, bendiciones al pastor Brígido. Jorgito Torres, bendiciones, gracias por estar ahí. Y como cada jueves siempre tomamos este tiempo para traer una predicación, un sermón, una enseñanza, y siempre tratamos de que todo lo que hablemos aquí tenga fundamento bíblico. Ese mi David, Dios te bendice, David. ¿Cómo has estado? Bendiciones. Siempre tratamos de que la predicación o el sermón esté bien ligado, bien apegado a lo que la Biblia dice, porque en ello se centra todo lo que podemos desarrollar como mensaje que tiene fundamento en la bendita palabra de nuestro Dios. Mi Gama, Dios te bendice, Gamaliel, allá hasta Palau.
te seguimos ahí en tu podcast y gracias a Dios por lo que haces. Te bendecimos, Gama, a ti, a tu esposa y a tus hermosos hijos. Te mandamos un fuerte abrazo allá hasta Palau, Coahuila. Hace algunos meses anduvimos por allá por Musquis y andábamos cerca de la tierra de Gamaliel. Bendecimos a toda tu familia, Gama. Mis amados, yo no sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué se perdió uno de los 12 apóstoles de Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se perdió Judas? De eso quiero hablar. ¿Por qué Judas Iscariote se perdió? ¿Y qué podemos aprender de las malas decisiones de este apóstol o este discípulo que Jesús había escogido para que fuera de su grupo de capacitación para posteriormente ejercer la predicación del evangelio? Yo no sé si alguna vez usted se ha cuestionado o se ha preguntado por qué Judas se perdió. Y yo no sé si alguna vez usted ha leído la biografía, el origen de Judas, de dónde era y qué lo llevó a perderse y tomar la mala decisión de quitarse la vida. ¿Y qué podemos aprender? ¿Qué podemos analizar de ello? Está ahí mi esposa. Gracias, corazón, por estar ahí. Bendecimos a toda la iglesia, Casa sobre la Roca. Gracias por vernos y escucharnos. Miren, la Biblia habla de Judas y de los errores que cometió, de la postura de vida que estaba viviendo, de su seguimiento hacia el Señor de una manera superficial, no centrada en lo que él vio y en lo que él escuchó de las enseñanzas de Jesús. Por eso es que hoy quiero hablar acerca de eso. ¿Por qué? ¿Cuál fue la razón por la que Judas se perdió? ¿Y qué es lo que podemos aprender de sus malas decisiones y que nosotros no vayamos a cometer también los gravísimos errores? Hermana Mari López, gracias, hermana, bendiciones. Bendiciones, papá Jobo, gracias por estar ahí. Hace un ratito por ahí estuvimos con mi papá y ahorita ahí nos está viendo. Bendiciones, papá Jobo. ¿Por qué Judas se perdió? ¿Y qué podemos aprender de las malas decisiones que él cometió? En la Biblia está escrito los errores que él cometió y sus malas decisiones y su postura de vida que no era acorde a lo que Dios había dictaminado, y eso trajo una grave consecuencia. Pero miren, en el Evangelio de Mateo, quiero leer esta parte bíblica. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, a partir del versículo número 3, Mateo 27, capítulo 27 de Mateo, versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que Jesús era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos,
y les dijo: Judas, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Eso es asunto tuyo. Entonces Judas, arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se quitó la vida. Se ahorcó. Escuchen esa historia. Está en Mateo capítulo 27. Bendiciones, Dani Cortés. Gracias, porque sé que Dios ha sido bueno, mi Dani, en medio del entorno. Te mando un fuerte abrazo, mi Dani, a ti, a tu padre y a tus hermanos. ¿Por qué se perdió Judas? La Biblia habla de lo acontecido los últimos días antes de la aprehensión, y precisamente la aprehensión de Jesús. Y cómo es que uno de los 12 se vio involucrado para orquestar la aprehensión de Jesús. Y es algo medio contrastante o totalmente contrastante. Cómo es que uno de los apóstoles, uno de los discípulos, se vio inmiscuido en este plan para aprender a Jesús. Es algo incongruente, inadmisible, algo que la verdad pareciera ilógico. ¿Por qué Judas se perdió y cómo es que podemos aprender de las malas decisiones de este hombre? Y lo que le acabo de leer, está es la Biblia. Después de haberle entregado, dice la Escritura, viendo Judas que Jesús era condenado, arrepentido, devolvió las piezas de plata a los sacerdotes y a los ancianos. Y él dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos le dijeron: ese es asunto tuyo, a nosotros ¿qué nos importa? Entonces, arrojando las piezas de plata, salió del templo, se fue y se ahorcó. Miren, esta misma postura tuvo Pedro. No sé si ustedes han leído que después de que negó a Jesús, dice la Escritura que él lloró amargamente, pero no tomó la misma decisión que tomó Judas. El arrepentimiento de Pedro lo llevó a llorar amargamente, arrepentido, sí, y reconoció que se había equivocado, pero no tomó la mala decisión de quitarse la vida como lo hizo Judas. Y hay una gran diferencia de la postura de vida de Pedro y la postura de Judas. Y quisiera que nosotros en esta noche lo viésemos a la luz de las Escrituras y también poder aprender nosotros de lo que este hombre hizo y nosotros estar alertas. Porque sé que para todos es bien conocida esta historia. Y es una historia triste de uno de los 12 apóstoles de Jesús. Recordemos que después de que Jesús oró en el monte, regresa a ellos y empieza a elegir, empieza a escoger a los 12. Y entre ellos estaba este discípulo llamado Judas Iscariote. Esta historia de Judas marcó parte del ministerio de Jesús, ya que en la parte final del ministerio del Señor aparece la figura de uno de los 12 apóstoles en el sentido del deseo de su corazón de tener provecho de esta situación. Judas estuvo con Jesús tres años y medio en su ministerio. Judas marcó la historia también
parte de la historia del ministerio de Jesús, ya que él fue quien entregó, quien traicionó a su maestro. Y lo hizo por 30 monedas de plata. Pudiéramos preguntarnos qué pasó en el corazón de Judas para llevar esto y traicionar a su maestro. Si Judas fue uno de los 12 discípulos, si Judas vio los milagros, si Judas vio las maravillas que Jesús hizo, ¿qué pasó por la mente de Judas para haber tomado esta mala decisión para entregar a Jesús? Y posteriormente en ese remordimiento lo llevó a quitarse la vida. ¿Qué pasaría? No lo sé. Ese mi Luis Carrillo, gracias por vernos. Hermana Petrita Monsiváis, no sé si llegarían a Saltillo, creo que iban a Tampico, por allá, pero estamos orando por ustedes. ¿Por qué se perdió Judas? ¿Por qué se perdió Judas y qué podemos aprender de las malas decisiones que él cometió? ¿Alguna vez hemos tomado una mala decisión? Sé que sí. Sé que todos hemos tomado algunas veces malas decisiones. Y las malas decisiones a veces acarrean consecuencias, o siempre van a acarrear consecuencias que pueden afectar la paz, la tranquilidad, pueden afectar el sentido de que las cosas marchen bien o no marchen bien. Mis amados, ¿por qué se perdió Judas? ¿Y qué podemos aprender de las malas decisiones de este hombre? Miren, quizás una de las razones por las que Judas se perdió, quizás sea la más importante de las que le voy a mencionar. Una razón por la que Judas se perdió fue porque quizás nunca experimentó verdaderamente un nuevo nacimiento, una conversión verdadera. Judas se perdió porque quizás nunca experimentó la regeneración. Ahora pudiéramos preguntarnos y plantearnos esto. En el tiempo de Jesús habló del nuevo nacimiento. En el tiempo del ministerio de Cristo, Él habló acerca de la nueva vida. En el tiempo del ministerio de Cristo, Él alguna vez pronunció algún mensaje de lo que tiene que ver el hecho de entregarnos por completo al Señor y ser parte de su reino. Desde luego que sí. Jesús habló acerca del nuevo nacimiento. Jesús habló acerca de la necesidad de cambiar el estilo de vida, de entregarse por completo a las ordenanzas del Padre, las cuales Jesús mismo presente y palpablemente las hizo ver. Usted puede ir al Evangelio de Juan en el capítulo 3, cuando Jesús le habló a aquel hombre llamado Nicodemo acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Una de las doctrinas de Jesús en su ministerio fue la necesidad para ser parte del reino de Dios, os era necesario nacer de nuevo. Y le aseguro que Judas escuchó el mensaje de la regeneración, del nuevo nacimiento, de dejar la vida pasada. Juanito de Labra, bendiciones. Julio Rodríguez, gracias a Dios porque ya están de regreso, hermana Petrita. Gracias a Dios porque ya están en casa. Bendecimos sus vidas, hermana. Saludos al hermano Chuy. ¿Por qué se perdió Judas? Una razón de ello es que Judas quizás nunca nació de nuevo. Nunca experimentó verdaderamente el nuevo nacimiento. Nunca experimentó la vida regenerada. Y en el sentido del punto temático de esta noche, ¿qué podemos aprender de eso? De que si alguno de vosotros, no hemos experimentado verdaderamente el nuevo nacimiento, vamos a tener una postura como este hombre. Usted podrá decir, ¿qué está diciendo usted, pastor? Lo que escucha. Miren, Judas, al no haber experimentado el nuevo nacimiento, al no haber experimentado la regeneración,
el no haber puesto atención a la enseñanza de Jesús de la necesidad de nacer de nuevo, eso significa que Judas siguió siendo codicioso. Judas siguió siendo deshonesto, ladrón, traidor, mentiroso, ambicioso, avaro, usurero, interesado, materialista. Y todas estas características no son más que evidencia de la falta de regeneración. Quien no ha experimentado su nuevo nacimiento, el viejo hombre tiene más poder o sigue teniendo poder en su vida. ¿Por qué hoy muchos se están perdiendo? ¿Por qué muchos hoy han vuelto o están volviendo atrás? ¿Por qué muchos hoy se les complica cargar la cruz? ¿Por qué hoy a muchos les interesa más vivir a su manera que a la manera que Dios ha determinado en su palabra? ¿Por qué? Pati Cortés, bendiciones. ¿Saben por qué Judas se perdió? Porque él nunca experimentó verdaderamente el nuevo nacimiento. Y Jesús habló en su ministerio del nuevo nacimiento. Y usted lo puede ver en Juan capítulo 3, cuando el Señor viene Nicodemo de noche a buscarle y le pregunta: Señor, es que ¿cómo es que yo puedo pertenecer al reino de Dios? Y Jesús le dice: ¿os es necesario nacer de nuevo? Y le dice Jesús: tú siendo maestro, Jesús habló del nuevo nacimiento en su ministerio, de la regeneración, del cambio de vida. Una de las cosas que Judas nunca hizo, porque él, siendo discípulo del Señor, seguía siendo codicioso, deshonesto, ladrón, traidor, mentiroso, ambicioso, avaro, usurero, interesado, materialista. Y todas estas características nos dan evidencia de que él no había experimentado el nuevo nacimiento. ¿Cuántas personas pudieran tener estas características o cualidades negativas como evidencia de que no ha nacido de nuevo? Miren, por esta razón Jesús mismo dijo esto de Judas. En Juan capítulo 12, Juan capítulo 12, del 1 al 6, nos presenta la historia. En aquella ocasión María quebró un alabastro de nardo puro, un perfume muy caro, y con ese perfume ungió a Jesús. Y Judas se molestó diciendo: ¿por qué se ha hecho este desperdicio? Mejor hubiéramos vendido este perfume y el dinero se lo hubiéramos dado a los pobres. Escuchen, la primera parte de esto que Judas dice pareciera algo maravilloso. Wow, este hombre dice, con toda razón, este perfume de nardo lo hubiéramos mejor conservado y lo hubiéramos vendido, y el dinero lo hubiéramos repartido a los pobres. Pero sus intenciones no eran esas. Dice Judas: mejor se hubiera vendido este perfume y el dinero lo hubiéramos dado a los pobres. Pero la realidad era que Judas era un ladrón. Y como él tenía la bolsa donde se ponían las recolecciones para el ministerio de Cristo, dice la Nueva Traducción Viviente que él acostumbraba. La palabra acostumbrarse es que tenía el hábito. Judas tenía el hábito de meter la mano en la bolsa de lo que se recaudaba para el ministerio de Cristo y se lo robaba. Todo lo que se ponía en la bolsa o parte de lo que se ponía en la bolsa, Judas tomaba de eso. ¿Por qué se perdió Judas? ¿Por qué muchos se están perdiendo? Bueno, es que nunca han nacido de nuevo. Es que nunca han sido creyentes verdaderos. Mike Molina, Dios te bendice. Jesús, Chuyito Hernández, Dios te bendice. Chuyito, gracias por estar ahí. Bendiciones para tu familia, Chuyito, tu esposa, tus hijos.
y tus nietos, está creciendo la familia. Chuyito, te mando un fuerte abrazo. ¿Por qué se perdió Judas? ¿Por qué se están perdiendo muchos que dicen ser creyentes, hijos de Dios? Espero que no se sienta mal. Espero que no se vaya de la transmisión y se quede ahí. Judas se perdió porque nunca nació de nuevo. Porque Judas seguía siendo ambicioso, codicioso, avaro, usurero, interesado, materialista, deshonesto, ladrón y traidor. Y estas características, quien las posee y se haga llamar hijo de Dios, es mentira. Por eso es la temática de hoy. ¿Por qué se perdió Judas? ¿Y qué podemos aprender de sus malas decisiones? Usted y yo también. Aquí vamos todos en el mismo barco. Judas se perdió porque nunca vio a Jesús. Escuche esto. Judas se perdió porque nunca vio a Jesús como su Señor, como su Salvador. A Judas, solo le interesaba lo material, solo tener una posición entre los 12. Judas creía que el reino de Dios sería terrenal y que él sería el que se encargaría de las finanzas del reino de Dios. Él era el tesorero. Y quizás en su mente Judas pensó, no, cuando Cristo establezca su reino, yo me encargaré de llevar las finanzas. Tremendo, mis amados. ¿Sabían ustedes que Judas nunca llamó Señor a Jesús? Bendiciones, Pastor Homero Cortés Tobar, bendiciones, pastor. Hasta la Boca del Refugio les mandamos un fuerte abrazo. ¿Sabían ustedes que Judas nunca llamó Señor a Jesús? Él le llamaba Rabí o maestro. Y saben que Judas se perdió porque nunca vio a Jesús como su Señor. En Juan capítulo 6, versículo 64, Jesús dijo esto: hoy algunos de los que están conmigo no creen en mí. Porque Jesús sabía desde un principio quiénes no creían en él. Y Jesús también sabía quién lo entregaría, quién lo traicionaría. ¿Y saben de quién estaba hablando Jesús? De Judas. Judas nunca llamó a Jesús maestro. Nunca lo llamó Señor. Siempre le decía Rabí o maestro. ¿Y saben qué es lo que pasa con aquel que no reconoce la deidad de Dios en su vida? ¿Saben con aquel que nunca reconoce la soberanía de Dios en su vida? Si no reconoce la señoría, la deidad de Dios, es que nunca has vivido sometido a Él, a sus principios y fundamentos y estatutos establecidos en su bendita palabra. ¿Por qué hay un pasaje en la Biblia en la que Jesús dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no te sometes a lo que digo. ¿Por qué llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te indico? Recordemos que Jesús en capítulo 7, en el capítulo 5 hasta el capítulo 8, Jesús habló de las bienaventuranzas y en una de las enseñanzas Jesús habló que no todo el que me diga Señor, Señor irá al reino, estará en el reino, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Saben por qué Judas se perdió? ¿Y qué podemos aprender de las malas decisiones? Es que si yo no reconozco a Jesús como el todo de mí, como el que ordena, como el que manda, a quien me debo someter, significa que hay algo mal en mi vida en cuanto a relación con mi Señor. Hay un libro, haciendo un paréntesis, hay un libro que estamos leyendo y se lo recomiendo y yo se lo puedo conseguir. Este libro se llama
te costará todo. Te costará todo. Es un libro que habla sobre la temática de Jesús cuando dijo: el que no tome su cruz y venga en pos de mí, no es digno de pertenecer al reino. Esto está en Lucas y está en Mateo. Cuando Jesús llamó y dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Eso significa que te va a costar todo por Él. Este domingo predicaba en la iglesia, todavía tengo el paréntesis abierto. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa para mí el vivir es Cristo? El vivir es Cristo. Significa toda tu vida en Él. Significa toda tu prioridad en Él. Significa todo lo que eres en Él. Tu vida se centra en Él. Lo que piensas debe centrarse en Él. Lo que hables tiene que ver con Él. Cómo te relacionas con los demás tiene que ver con tu relación con Él. Cómo es que vives tu vida delante de tu familia y de tus hijos tiene que ver cómo vives delante de Él. Si no hemos entendido eso, hay cosas que aún nos faltan por hacer. Noemí Rodríguez de Peña, bendiciones por estar ahí, señora empresaria. Dios me la bendiga mucho. Judas se perdió porque nunca reconoció a Jesús como su Señor. Nunca reconoció a Jesús como su Señor. Él le decía maestro o rabí. Jesús sabía desde un principio quiénes no creían en Él. Y uno de ellos era. Alguien me dijo una vez: entonces, pastor, si Jesús sabía, ¿por qué tenía a Judas ahí? Muchos me han dicho: entonces, ¿por qué Jesús permitió que fuera su discípulo? Hay preguntas en las que tenemos que indagar mucho. Y nos bastaría más que una hora para poder llegar al punto de entendimiento, las razones y motivos por las cuales Jesús tenía ahí. Pero ese será otro tema que vamos a tocar después. Judas se perdió y la razón de ello fue que nunca fue un verdadero discípulo de Jesús. Solo fingía ser uno de los 12, pero nunca lo fue. Porque un discípulo verdadero obedece a su maestro, a su Señor. Vive poniendo en acción sus enseñanzas. Se somete a su maestro. No traiciona a su maestro, ni mucho menos a lo que él le ha enseñado. Cosas que Judas nunca hizo. Jamás. Leti, bendiciones. Leti, saludos a mi cuñado Armando. Beni, bendiciones, pastor Beni Parra. Declaramos bendición en tu vida, Beni. El Señor, nuestro Dios, no fue tu papá, Beni. Fue Dios quien te eligió para llevar a cabo la obra que inició tu padre. Beni, Dios ha puesto tu mirada en ti para que lo sirvas y sigas el legado de tu padre. Él está en la presencia del Señor, pero tú, Beni, tienes que seguir con el legado que te dejó no solamente tu padre, sino Dios, para que sigas al frente allá en la iglesia en Agua Nueva. El Señor es contigo, Beni. Te mandamos un fuerte abrazo, hermano. Bendiciones para todos. Judas se perdió y la razón de ello fue que nunca fue un verdadero discípulo de Jesús. Solo fingía ser uno de los 12, pero nunca fue un discípulo verdadero. Nunca obedeció a su maestro. Nunca vivió poniendo en acción las enseñanzas de su maestro. Nunca se sometió a su maestro. ¿Y saben por qué no se sometió ni vivió sus enseñanzas? Porque en su corazón tarde que temprano saldría a flote la traición a su propio maestro. Esto es real. Y está en la Biblia.
Mateo 26, versículos 15 y 16 dice este relato bíblico que Judas fue con los principales líderes, con los sacerdotes y les dijo, ¿qué me van a dar? Escuchen. Una vez yo dije aquí y prediqué también en la iglesia, debemos pedirle perdón a Dios a veces. Tenemos que pedirle perdón a Dios antes de pecar. ¿Cómo es eso? Sí, porque a veces planeamos cómo pecar. ¿Y sabían ustedes que Judas hizo esto? Cuando él era parte del grupo de los 12, él se apartó. Hermano Chanis, Lorenzo Torres, Nayelita, Dios te bendice, hija. Hermana Anita Cifuentes, bendiciones. Cuando Judas era parte del ministerio de Cristo, en el sentido de ser de los 12 discípulos, de los 12 apóstoles, él se apartó y fue con los principales sacerdotes y les dijo, oigan, ¿ustedes qué me van a dar si les entrego al maestro? Y esto está en la Biblia, no estoy inventando nada. Líbreme el Señor de poner yo un versículo bíblico ahí. Jacob 22:8. Líbreme el Señor eso. En Mateo 26, 15 y 16 dice el relato bíblico que Judas fue con los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me van a dar a cambio si traiciono y entrego a Jesús? Y ellos le respondieron, te vamos a dar 30 monedotas de plata. De plata. ¿Por qué no de oro? Fíjense, rebajó este hombre. Qué tremendo. Hay otra historia en la Biblia de un hombre que cambió la bendición de ser el primogénito por un plato de comida. ¿Cuántas veces vosotros cambiamos a Dios o la prioridad de Dios y lo traicionamos? Ya no por 30 monedas, por quedar bien con los demás, por ser parte de un grupo. Está tremendo esto, hermanos. Gracias, hermano Chanis. Judas se perdió y la razón de ello fue que nunca fue un verdadero discípulo de Jesús. Fingía ser uno de los 12, pero nunca lo fue. Porque un discípulo verdadero obedece a su maestro, vive poniendo en acción las enseñanzas de su maestro, se somete a su maestro, no traiciona a su maestro como Judas lo hizo. Y la Biblia dice que en Mateo 26, 15 al 16, que Judas fue con los principales sacerdotes y les dijo, ¿ustedes qué me van a dar a cambio si traiciono al maestro y lo entrego a ustedes? Ellos le dijeron, te vamos a dar 30 monedotas de plata. Y por 30 monedas, este hombre traicionó a Jesús. Tengamos cuidado de no actuar como Judas. Se oye medio duro, pero a veces espero que nunca lo hagamos. Actuemos de esa manera. Judas se perdió porque nunca amó como debiera amar verdaderamente a Jesús, a quien lo llamó a ser parte de los 12. Nunca lo vio como el Mesías, nunca vio a Jesús como el Mesías, nunca vio a Jesús como el verdadero y unigénito Hijo de Dios. Por eso se perdió, por eso traicionó, por eso le dio la espalda, por eso lo entregó, por eso fue desleal, por eso era ladrón, ambicioso, materialista, avaro, usurero. Por eso, porque nunca amó a Dios. Porque cuando tú amas a alguien,
siempre serás fiel a Él. Hace algunos domingos atrás también predicaba en la iglesia que la única manera en la que tú nunca vas a dejar de amar a Dios es que nunca seas infiel. La única manera en que tú dejes de amar a Dios es cuando eres infiel. Y la única manera en que tú puedes dejar amar a Dios es cuando alguien más ha ocupado que a Dios le corresponde en su corazón, en mi corazón, en tu corazón. ¿Y sabías tú que Judas se perdió porque nunca amó? Nunca amó como debió amar a Jesús. Porque si lo hubiera amado, nunca lo hubiera traicionado. Quien ama a su esposa, nunca va a ser infiel. Quien ama a sus hijos, nunca los abandonará. Quien ama su trabajo, siempre será honesto. El amor es un factor predominante en cuanto a expresar fidelidad. Y sabían que Judas nunca fue fiel porque nunca amó. Y eso lo llevó a perderse. Mis amados, dice la Biblia en Lucas 22, 47 y 48. Y esto es algo que usted y yo debemos saber que está en la Biblia. Mientras Jesús hablaba, se presentaron muchos. Escuchen, y el que iba al frente era Judas, uno de los 12. Y se acerca a Jesús y le da un beso en la mejilla. Jesús le dice: con este beso me has llegado a traicionar. Escuchen eso. Quien no ve a Jesús como su prioridad, lo va a cambiar fácilmente. Quien no ama a Jesús con amor verdadero, lo cambiará por amor a otros. Quien no ve a Jesús con ojos de amor, mirará con sus propios ojos otras cosas y lo cambiará siempre. Qué tremendo es esto, mis amados. Créame que es bien tremendo esto. Judas se perdió porque nunca amó verdaderamente a Jesús. Nunca lo vio como el Mesías, como el Hijo de Dios. Si Judas hubiese amado a Jesús, nunca lo hubiera traicionado. ¿Por qué muchos traicionan a Jesús hoy? Porque no lo aman como debieran amarlo. ¿Usted ha leído lo que dice Apocalipsis 2:4 con respecto al amor? Jesús habló a una de las iglesias y le dice: Jesús le dice en Apocalipsis 2:4: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y cuando dejamos de amar a alguien, sea Dios, sea tu esposa, sean tus hijos, sea tu trabajo, vamos a traicionar. El que tenga oídos para oír, oiga. Mis amados, quiero terminar con esto. Gracias por estar ahí. Bendiciones para todos. Judas se perdió porque su corazón no estaba enfocado en las cosas del reino de Dios, sino en las cosas de este mundo. Escuchen esto. Gracias, Luisito.
Dios te bendiga. Judas se perdió porque su corazón no estaba enfocado en las cosas del reino de Dios. Cuando no ponemos nuestra mirada en las cosas del reino de Dios, el enemigo nos va a desviar para desear las cosas de la tierra. De hecho, Pablo escribió a los Efesios: poned la mira en las cosas de arriba, poned las mira en las cosas de Dios y no en las de la tierra. Pablo mismo dijo: si habéis nacido con Cristo, desead las cosas del reino y no las de la tierra. Bendiciones, Juanito Cortés. Te mando un fuerte abrazo, hermano. Saludos a tu papá, al hermano Francisco Cortés, toda su familia. El Señor les bendiga grandemente. Judas se perdió porque su corazón no estaba enfocado en las cosas del reino, sino en las cosas del mundo. ¿Cuántas personas existen dentro de las comunidades evangélicas, dentro de las iglesias locales que pudieran tener este sentir? Es más, hasta hemos creído que es bíblico. En el sentido de que si eres pobre, estás maldecido. Si eres rico, el Señor te está bendiciendo. El que tenga oídos para oír, oiga. No es la base de lo poco, de lo mucho, lo que te hace vivir o pensar en las cosas del reino. Es Cristo. Solo Él. Dios bendice y bendice para que vivamos pensando siempre en su reino. El Señor bendice de manera extraordinaria aquí en la tierra, pero sin dejar de mirar como al invisible. ¿Saben a quién o de quién se habló así? De Abraham, uno de los hombres más ricos del libro de los Génesis. ¿Y saben en dónde recaía toda la riqueza de este hombre? En ser un hombre de fe, creyendo que de él, del Señor, procedía todo lo que él tenía. Pero nuestro enfoque ha cambiado. Pero ese es otro tema que después vamos a tratar. Hermana Marilena, Dios me la bendice. Judas se perdió porque su corazón no estaba enfocado en las cosas del reino. Cuando no ponemos nuestra mirada en las cosas del reino, el enemigo va a desviarnos para desear las cosas de aquí, de la tierra. Miren, en Juan capítulo 13, versículo 2. Escuchen esto. Por eso es importante que nosotros entendamos esto. Que cuando tú pierdes el sentido de vivir para el reino de Dios, el enemigo va a venir para hacerte ver que hay otro reino mejor que el de Dios. Como les digo a los muchachos del penal, pongámonos al tiro. En Juan 13:2 dice que en la última cena el diablo ya había puesto en el corazón de Judas que entregase a Jesús. ¿Quién? El diablo. Juan 13:2. En ese relato bíblico, en la última cena, como él no tenía su mirada en el reino de Dios y tenía la mirada en el reino material, en el reino de la tierra, ¿quién domina el reino de la tierra? ¿Quién domina el reino de este mundo? Sino Satanás. Y quienes desvían su mirada del reino espiritual de Dios, el enemigo va a venir. ¿Me crea o no me crea? El enemigo va a venir. Y está en la Biblia, en la última cena, el diablo vino y puso en el corazón de Judas que entregase a Jesús. Y luego ahí mismo en Juan 15:27, y después de haber provocado, de haber
tomado el pan, después de haber probado el bocado, Satanás entró en Judas y Jesús le dice a Judas: lo que has planeado hacer, hazlo pronto. Porque Jesús ya sabía que en el corazón de Judas estaba un principio de traición que vino de parte del diablo. Cuando tú dejas de poner tu mirada en el reino de Dios, cuando dejas de mirar las cosas de arriba, cuando dejas de pensar en Dios, el enemigo va a venir y te va a desviar su mirada. Por eso es que este hombre se perdió. ¿Por qué muchos se están perdiendo? Porque piensan que son de aquí. Nosotros no somos de aquí. Hoy estuvimos en el funeral del pastor José Ortega y decíamos en la predicación hoy ahí: porque si este cuerpo se deshace, tenemos en el cielo una morada eterna. Este cuerpo es transitorio. Pablo decía, es como una tienda de campaña. Pero Dios ha preparado en el cielo una casa no hecha por manos de hombres, una casa celestial. Es ahí donde tenemos que mirar todos los días. Un día estaré con mi Padre, un día estaré con mi Señor. Pero si dejamos de mirar las cosas del reino, nos vamos a perder como este hombre. Mis amados, que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude, que tengamos presente que vuestro corazón debe vivir para Él, que nuestra vida, nuestra alma y todo nuestro ser debe ser totalmente para Él, para nuestro Dios. Él es digno. Él es el único que merece de nosotros toda la honra y toda la gloria. Vivimos un tiempo extraordinario de gracia, pero el tiempo extraordinario de gracia tendrá fin y está pronto. El Señor viene pronto y debemos nosotros estar preparados para ello. Hay señales, hay evidencias, todo se está cumpliendo al pie de la letra de su palabra. Y tenemos que vivir para honrar a nuestro Dios. Padre, te doy gracias. Te honramos y te bendecimos, Señor, porque tú eres digno y a ti, solo a ti damos toda la adoración y la alabanza. Este tiempo, Señor, de expresión de tu palabra, Padre, deseamos que sea de mucha bendición para los oyentes. Que se cumpla lo que dice tu palabra, Señor. Hablando el profeta Isaías, así como la lluvia y la nieve que desciende y riega la tierra y la hace germinar y producir, y da pan al que siembra y semilla al que cosecha. Que tu palabra sea así, Señor, que no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tenga que hacer, porque para eso fue enviada. Señor, oramos por todos aquellos que están enfermos y tú traigas sanidad. Oramos por aquellos que necesitan reivindicar su camino para contigo, Señor. Oramos por aquellos, Señor, que necesitan un impulso de tu poder y de tu Espíritu, Señor, obrando en ellos. Bendícenos a todos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Pues mis amados, gracias por habernos escuchado. Rafael Escobedo, Dios te bendice. Pues ¿dónde andabas? Que Dios los bendiga a todos, hermanos. Quiero invitarles a la librería Shalom. A partir de mañana tendremos ofertas en las Biblias, hermano. Tenemos un lote de Biblias que nos ha llegado y queremos poner ofertas. Habrá ofertas del 10, del 20 y del 30%, hermano, en Biblias de Nueva Traducción Viviente, Biblias de Reina Valera, Biblias de pasta dura, Biblias de pasta de piel. Y los queremos invitar a que nos visite. Estamos en el fraccionamiento La Madrid, en la esquina de Francisco Urdiñola y Pablo Neruda, a 4 locales de donde está el templo Ebenezer, donde estaba antes el pastor Bulmaro y hoy está el pastor Juan Rodríguez. Ahí estamos en la mera esquina, hermano, lo invitamos. Vamos a tener a partir de mañana Biblias, créame, en oferta. Usted para decir oferta, sí, estamos teniendo un tiempo de bendición para que usted tenga una Biblia. Y es muy gratificante que usted pueda tener una Biblia, una palabra de Dios en sus manos. Y queremos invitarlo a que nos visite. Hemos terminado, hoy entramos un poquito tarde, por eso es que aquí el director nos dio permiso de estar un poquito después. Pues muchas gracias, mis amados hermanos. Nos vemos el próximo jueves, la próxima semana. Analicemos la prédica de hoy. Y si quiere compartirla, compártala. Si quiere volverla a ver y analizarla, analícela. Y si tiene alguna duda, vaya a Dios y pregúntele a Dios. Señor, el pastor Jacobo dijo esto, ¿tú qué dices? Dios le va a responder. Dios le va a decir si nos hemos equivocado o no. Pero vaya a Dios. Seamos como los cristianos de Berea, que indagaban para ver si era cierto lo que los apóstoles le predicaban. Usted haga lo mismo. Sea un cristiano como los de Berea. Indague en la Biblia. Analice la Biblia. Y Dios le va a mostrar si estamos bien o estamos mal. Que Dios me los bendiga. Gracias, Edgar. Nos vemos la próxima semana. Amén. Librería Cristiana Shalom te ofrece libros, Biblias de estudio, Biblias para ocasiones especiales, pergaminos, playeras, regalos. Abrimos de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a sábado. Nos ubicamos en Francisco Urdiñola, 1296, esquina con Pablo Neruda, fracción.